Adelante. Buenas noches, amigas y amigos. Es un placer saludarles a todos y todas aquellos que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Buenas noches a los compañeros y compañeras que nos otorgan el honor de compartir con nosotros este diálogo. Tengo el placer de presentarles a ustedes a 4 ilustres puertorriqueños dedicados al estudio y al trabajo desde diferentes trincheras, diría yo, con el problema de la violencia. Son ellos, en primer lugar, la doctora Migda Rivera, es presidenta electa para el año 2022 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Ella es especialista en consejería psicológica, si no me equivoco. En segundo lugar, tengo el placer de presentarle al licenciado Carmelo Campos Cruz. Carmelo, además de abogado, se ha destacado como profesor de justicia criminal y dirigió la Comisión de Derechos de las Víctimas. De las víctimas de delito, sí, correcto. De delito. En tercer lugar, pues tengo el placer de presentarle a la doctora Estela Barreto, actual segunda vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y destacada profesora universitaria del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico a nivel graduado. Y por último, tengo el placer de presentarle a mi distinguido amigo, el doctor Víctor García Toro. La coincidencia del apellido Oso, pura coincidencia, aunque somos vecinos. Víctor es de San Germán y yo soy de Cabo Rojo. Víctor es doctor en sociología y criminología y además de eso es trabajador social. Buenas noches a todos. Hemos seleccionado unos turnos. Yo acostumbro a hacerlo depositando unos papelitos en una vasija sencilla. Los voy sacando en el orden que salen. Pues ese es el orden que le damos a los turnos. No hay testigos, no hay notarios que lo garanticen. Tienen que confiar en lo que yo digo. Anda. Salió en primer lugar la doctora Migda Rivera. En segundo lugar, pues como los he presentado, Carmelo Campos. En tercero, la doctora Barreto. Y en cuarto, el doctor García Toro. Pues adelante, la doctora Migda Rivera. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Un placer estar aquí acompañada de colegas, trabajadores sociales y trabajadoras sociales y compañeros también en la universidad. Así que un placer, gracias por la invitación. Se nos había solicitado que en esta primera ronda pudiéramos establecer el concepto de violencia, sus causas y cómo se reflejan en Puerto Rico. Así que primeramente me gustaría describir que la violencia de género es un problema social que constituye una forma generalizada, ¿verdad?, de la relación de poder en la pareja, pero también hablar de la incidencia de la violencia psicológica donde existe en las relaciones de pareja, donde podemos ver cómo esa relación de ser hombre o mujer se legitimiza por parte de uno
esa expresión de la violencia. Y hay diversos factores que muchos de ellos tal vez los vamos a repetir o ustedes los quieren por ahí. El tema de la cultura, por ejemplo, patriarcal, donde esa ha sido una de las primeras causas que arrojan las investigaciones, la violencia física como psicológica. También destacar que la práctica aprendida, ¿verdad?, sistemática, que establece esa desigualdad entre hombres y mujeres, también precisamente es una causa de la violencia en la pareja y de la violencia desde donde nosotros la estamos mirando. En términos también de la violencia específicamente hacia las mujeres como instrumento, en términos de la dominación y de control social. Evidentemente por el patriarcado, por esa figura, ¿verdad?, de poder. Otros factores individuales sobre las violencias y la violencia hacia la pareja se ha relacionado con el uso de alcohol, sustancias, pero también con la exposición a la violencia durante la niñez y la adolescencia. Es decir, que muchas de las situaciones que experimentan estos niños y niñas, en el caso de los varones particularmente, se ha relacionado con eso. También se ha hablado de otros factores que tienen que ver con factores familiares, de cómo se aprende a solucionar conflictos, si se hace a través, ¿verdad?, de situaciones de violencia precisamente. Así que ese entorno violento, esa experiencia de socialización dentro del hogar, de ese primer grupo social, también constituye factores de riesgo para el desarrollo de nuestros niños adolescentes y que en su adultez, pues cuando van a resolver conflictos en la relación de pareja, pues de esa manera es que los abordan. Y otros factores se relacionan pues con factores comunitarios y sociales, donde, por ejemplo, el ser una mujer, ¿verdad? Y esto lo estoy mirando de la interseccionalidad de género, raza, etnicidad, condición económica, etcétera, donde vemos que las mujeres están en unas situaciones desventajadas hacia otros grupos. Así que las mujeres que sufren violencia de género, violencia en la pareja, podemos ver unas características, unas variables bastante preponderantes, bastante evidentes, que son la pobreza, vemos también el asunto de la empleabilidad, falta de empleabilidad, de condiciones sociales, etcétera, que la hace obviamente mucho más vulnerable. Y en relación a la violencia, a la relación de pareja, pues vemos también esa mirada de que las mujeres en su mayoría sufren más violencia que los victimarios y que generalmente eso se da desde la perspectiva de la intimidad, desde la perspectiva del hogar, de lo privado. Así que todo eso que aprendimos a través de los procesos de socialización, lo aprendemos y cuando vamos a una relación de pareja no podemos solucionar conflictos porque aprendimos que se hace de otra forma, no se conversa, no se respeta las diferencias, la diversidad, no se respeta a la misma vez la individualidad que tiene cada uno de opinar y que tenemos la posibilidad de llegar a unos acuerdos y a unos entendidos. Pues como eso no se aprendió, y eso aplica no solamente a nuestras relaciones de pareja, sino a otros ámbitos como el laboral, la interacción, ¿verdad?, social en otros ámbitos. Así que estas son algunas de las causas que podemos observar en relación a las violencias, pero también en relación a la pareja. Gracias. Gracias a la doctora Rivera. Entonces, continuamos con el licenciado Campos Bueno, Cruz. Antes que nada, muy agradecido por la invitación. No soy Gary Gutiérrez, para aquellas personas que están sintonizando ahora. No estoy sustituyendo a Gary porque a Gary no lo sustituye nadie. Estoy tratando de llenar un poco ese espacio del muy respetado y querido compañero ponceño de la Escuela Criminológica de Ponce. Miren, me gustaría ampliar un poco en términos del marco de lo que planteamos con las violencias, porque muchas veces relacionamos violencia tan solo a lo que se relaciona con un hecho delictivo o una conducta que termina viéndose en los tribunales, un hecho de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. Pero yo creo que estos asuntos de las violencias debemos presentarlo desde un marco más general, visto cuando se dan violaciones a derechos fundamentales de las personas. Y cuando muchas de esas formas de violencia
son propiciadas por el propio Estado, ¿no? Mediante situaciones de la agresión entre una persona y otra, que sí es una parte importante y vamos a destacar. Pero me gustaría tirar algunas pinceladas solamente de cómo podemos identificar esas violencias que tienen unas profundas raíces políticas y económicas. Básicamente, en el marco de la pandemia, nos encontramos ahora mismo con un departamento de corrección que no ha desarrollado unas políticas efectivas de cómo salvaguardar el derecho a la salud de la población correccional. Eso es un acto de violencia. Un acto de violencia también es que a la hora de asignar los turnos a las prioridades hayan personas que estén, gracias a su influencia, gracias a sus puestos de trabajo, logrando acceso a esas vacunas de inmunización, esas vacunas antes de personas de edad mayor u otros grupos más vulnerables. Así que la violencia es un factor que nos acompaña de una forma muy generalizada. Sí, cuando aterrizamos un poco y la llevamos a las relaciones intrafamiliares, particularmente a las relaciones de pareja, pues ahí tengo que hacer referencia a lo que la compañera Rivera indicó anteriormente. Y lo que tenemos que ver también cómo hay grupos dentro de la sociedad a que han buscado, y eso vamos a dedicar un poco de tiempo ahorita, a legitimizar, a menospreciar la lucha en contra de la violencia de género. Parece un fenómeno en pleno siglo XXI, más que desafortunado, peligrosísimo. Y por sí constituye otra forma de violencia. Como se trata de menospreciar la situación de la violencia de las mujeres, el mero hecho de la testarudez de la exgobernadora de negarse a decretar un estado de emergencia fue un acto de violencia contra las mujeres y contra nuestro país. Un minuto. Y en su caso, pues, no podía ser más irónico una persona que ocupó el puesto de la Procuradora de las Mujeres, que fue fiscal, que conoce de primera mano la situación de las mujeres en los tribunales. Así que vemos cómo el Estado puede convertirse peligrosamente en un factor que agrava las violencias contra poblaciones vulnerables. Cuando la misión y la responsabilidad del Estado es todo lo contrario, es ser el garante de los derechos fundamentales y promover, como bien establece en la orden ejecutiva que fue aprobada el día de ayer, que la dignidad del ser humano es inviolable. Todo acto que vaya en contra de la dignidad del ser humano presenta un acto de violencia. Eso quería presentarlo en términos del marco conceptual que podemos ver este fenómeno. Seguiremos conversando. Muchas gracias, Carmen. Entonces, continuamos con la doctora Perla Barreto. Buenas noches y gracias por la invitación a participar en este foro. Creo que voy a construir sobre lo que acaban de decir el compañero Carmelo y Mirna, para no repetirnos y seguir añadiendo a esta percepción que debemos de ir teniendo de la violencia más allá del acto individual. Mucho del foco que pone la prensa es en el acto individual de la persona que comete o un delito o una agresión, y se queda fuera del marco de interpretación que la violencia va mucho más allá de eso. Yo uso mucho a Dussel como un referente para hablar de lo que es la dignidad humana, y me gusta más pensar en que la violencia es el acto que una persona, un grupo, una institución o un sistema pueden hacer para infligir de manera negativa en una persona, negándole su posibilidad de desarrollarse, de reproducir, de producir su vida de una manera digna. Y está pues muy vinculado a lo que ha traído Carmelo con relación a
a que va más allá del delito, que no estamos hablando exclusivamente del delito, y que muchas veces se queda invisibilizado otras formas de violencia que tienen, de hecho, mucho que ver con cómo los seres humanos y su carácter individual manifiestan también a su vez formas de violencia porque están en un sistema que lo permite o que no lo condona o que no lo previene, pero también que lo fomenta de ciertas maneras. Es mucho más fácil para nosotros ver el crimen de la violencia, el asesinato de la mujer, o es más fácil condonar los muchachos que se fueron a San Juan y en una protesta pintaron un edificio o quemaron algunas cosas. Eso es más fácil de verlo que reconocer que el hecho que una persona se pare en un semáforo a pedir dinero para poder sufragar el gasto de un tratamiento médico de su hijo, de su hija, de su pareja, o que tenga que ir a la televisión a recaudar fondos y pedirle a la gente y enseñar a la persona encamada o a la persona sufrida para que se le pida dinero y que le manden dinero a una cuenta. Entonces eso no se ve como violencia. Entonces creo que hay una responsabilidad grande en que comencemos a desmantelar aquello que hemos dado por sentado en nuestra sociedad y que no estamos viendo como actos que son violentos también, porque en la medida que se desmantela todo un sistema de bienestar, que se le quitan posibilidades y condiciones de trabajo dignas, de sueldos dignos por un trabajo que se hace, de condiciones para uno tener unas buenas vacaciones, para uno poder tener unos días por enfermedad, para uno disfrutar de la vida porque tienes unos ingresos suficientes para vivir y para que tu familia viva bien. Pues en la medida en que se le permite por una ley de flexibilidad laboral a los empresarios empobrecer más a los trabajadores y a las trabajadoras, eso también son formas de violencia que tienen entonces a su vez otras repercusiones, porque no solamente es violento que tengo que ir a pedir dinero, no solamente es violento que no tengo suficiente para tener una vida, ¿verdad?, digna. Un minuto. Y además de eso se refleja en condiciones de depresión, en condiciones que algunas veces terminan en el uso problemático de sustancias, en condiciones que terminan en el suicidio, como vimos esta semana, y en condiciones de salud mental diversas. Y muchas veces el foco es en la salud mental como si el problema fuera el individuo y los problemas estuvieran todos en la cabeza y no le ponemos una responsabilidad a los sistemas, sean las empresas, sean las agencias de gobierno, sea el propio Estado, el sistema propio capitalista que produce el empobrecimiento y explotación y la relación colonial que nos impide de un desarrollo autónomo para el país. Así que todas esas son situaciones manifestaciones de violencia que se entrelazan y que debemos de verla cuando miramos y analizamos la violencia de género y las violencias que se manifiestan en el país. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Víctor García Torres. Sí, buenas noches. Buenas noches. Se oye muy bajito. Doctor, ¿tiene? Yo creo que tiene la copa de vino, hablamos bajito todavía, así que un micrófono por allá. Bueno, lo que yo quería decir es lo siguiente: la violencia es un concepto bastante manoseado, que de modo general él tiende a tornarse vacío, porque la gente habla de violencia implicando diferentes cosas. De forma tal que mucha gente habla sobre una violencia y una gente habla sobre otra pensando que se están entendiendo porque están hablando de lo mismo. Y en ese sentido, pues la violencia parece ser un concepto universal. Lo que pasa es que ese concepto universal de la violencia es un concepto diverso porque él tiene que ser contextualizado. O sea, si tú no contextualizas lo que es violencia en el 2020, tú puedes haber estado arrastrando una serie de conceptos de violencia que hoy en día no responden a lo que la gente está sufriendo, padeciendo, viviendo y teniendo que luchar con eso. De forma tal que para mí,
no solamente el contexto, sino el enfoque de quién está trabajando sobre violencia. Porque cuando tú hablas con una persona de la calle, ella te va a hablar de la violencia que le tocó a ella directamente, de aquello que la, como decía Estela, aquello que la marcó. Cuando tú hablas con un intelectual, el intelectual comienza a hablar de otras cosas. Cuando habla de una persona que está en un salón de clases, de otras formas también, como también los estudiantes. Así es que yo creo que cuando vayamos a hablar sobre violencia es bueno contextualizar el dónde estamos, de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Y a la variación de enfoque, porque no es lo mismo escuchar a una persona que piensa que todo está bien en este país, y ahí entra la dimensión de ideología, partidos políticos, etcétera y tal. Y entonces cuando uno habla de violencia le dicen, tú lo que pasa es que piensas así porque tú eres de izquierda. Yo pues probablemente de la misma forma tú piensas así porque eres de derecha. Entonces ahí tenemos la cuestión de ideología y partidos políticos que entran en ese contexto, pero el análisis crítico de la violencia requiere que lo ubiques históricamente y que la contextualices en el momento que vas a hablar sobre ella, ¿verdad? Entonces, de modo general, cuando la gente en este país habla sobre violencia, se refiere al crimen, a lo visual, a la sangre, al tiro, al asalto. Eso es lo que es violencia para mí. Ahora, como dice Estela y la compañera Migna, tú vas a una dimensión más baja quiero decir, en menor escala, que no es tan visible, a una persona que le dicen lo que tiene que pensar, a una persona que no se le pregunta por qué tiene que actuar, a una persona que se la lleva a un lugar donde ella no quiere estar, a una persona que no recibe un beneficio, a una persona, como decía la colega, que tiene que ir a la televisión a pedir dinero para estar recibiendo servicios de salud. Todo eso cae dentro de una perspectiva que se llama violencia estructural, que es la violencia que surge del propio Estado. Y a la gente en este país, por cuestiones de ideología política, por cuestiones, yo me atrevo a decirlo, de fanatismo político, se le hace difícil pensar que eso puede estar vinculado. O sea, la gente no entiende por qué una persona pobre tiene que juzgarse a sí misma pobre porque ella no tiene las condiciones. Ella está vulnerada y no se le han dado las condiciones para trabajar con su contexto, de forma tal que ella se asume así, asume para sí la violencia que le está evidenciando y le está tirando encima el Estado o la estructura de poder en la cual ella esté. Como podría ser una empresa privada en este contexto capitalista, ¿verdad? Si no tienes 30 años y no tienes tantas horas, tú no te vas a retirar, y cuidado que si te retiras no tienes el ingreso que te merece. Y yo tengo un amigo que está volviéndose loco porque se quiere retirar, no puede, porque con lo que él tiene para retirarse en el contexto del 2020 no da. Así que vean ustedes cómo es fina la línea de lo que definimos sobre violencia, cómo es fina y cómo es mal usada y maltratada por los políticos en este país, porque están hablando sobre la pirámide donde el ápice de la violencia es aquella que es visualmente perceptible. No es falta de vivienda. Un minuto. No es falta de recursos, no es falta de condiciones para llevar los niños a la escuela. Por ejemplo, ¿cómo es que una madre con 4 hijos que cada uno está a un grado diferente va a hacer un homeschooling? Pues mira, ni Superman. O sea, esas cosas hay que entenderlas, y la dimensión social, que es donde revienta todo, que es lo que llaman la cuestión social, donde todo lo que pasa en un contexto sociopolítico y económico explota, esa no se considera. Y vean ustedes el efecto del desarrollo de planes para este país en términos de trabajar con la pandemia, donde la única dimensión que no fue considerada fue la dimensión social. Y eso explota en las familias de este país. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Digo, doctor García Toro. No, es Víctor. Víctor. Quisiera advertirle a los compañeros y compañeras que nos están escuchando y viendo en vivo, que tienen la oportunidad de comunicarse y comunicar sus inquietudes en forma de preguntas o algún comentario que quisieran hacer, y al final del conversatorio, o sea, del diálogo, vamos a tener la oportunidad de abordar, de que contestemos esas preguntas y respondamos a los comentarios que se hayan hecho. Quiero señalar que de la introducción, en solamente 15 minutos, 5 minutos a cada uno de los
ponentes, surge un concepto bien amplio de la violencia que no se discute en los medios en Puerto Rico. Y creo que nos marca la necesidad de repetir y multiplicar este tipo de actividades. Ese tema de la violencia institucionalizada en los países capitalistas y como nosotros que sufrimos el coloniaje es de suma importancia para que los conciudadanos nuestros que quizás no han tenido el acceso a universidades, a lecturas adecuadas, etcétera, puedan ir desarrollando un concepto claro de cómo deben participar en la supuesta democracia que vivimos en Puerto Rico. Pero vamos a entrar en la segunda pregunta que teníamos para esta noche. Si la doctora Migna Rivera, que es la que va a ocupar el próximo turno, tiene la bondad de repetirla para beneficio de los que nos escuchan, se lo voy a agradecer mucho. Bueno, se nos había expuesto a la hoja y las ponentes una premisa que dice que en Puerto Rico existe un debate sobre la atención que debe brindársele a la violencia contra las mujeres versus la que debe brindársele a la violencia contra los otros sectores de la comunidad. Esa fue la premisa. Es una, ¿verdad? Si me permite, doctora, debate. Podemos añadir que no estaba cuando preparamos las preguntas, el hecho de que se ha aprobado una emergencia por la violencia de género, e incluir en cualquier planteamiento que usted tenga bien hacer, pudiera incluirla. Claro que sí. Nosotros reconocemos el estado de emergencia que se ha declarado después, como decía el compañero Carmelo, después de tanto esfuerzo, después de la negligencia del Estado en no reconocerlo, en esa invisibilidad del problema, de no atenderlo. Así que tenemos que estar vigilantes. Hay una propuesta con unos elementos interesantes, con un monitor o una monitora que va a estar velando que se cumplan esos procesos. Hay un comité que se establece presencia de las organizaciones sin fines de lucro, que son las que han estado ahí dando servicio a las mujeres sobrevivientes de la violencia de género. Pero hay que estar atentos al Estado porque ya hemos reconocido que el Estado propone, pero no siempre ocurre. Así que hay que darle seguimiento, tiene que haber presencia y acción y tiene que haber una parte fiscal para que eso se pueda ejecutar. Hay otras preocupaciones de índole legal sobre eso que no voy a entrar en, ¿verdad? No es mi área de expertise, pero en términos de cómo coloca a la Procuradora de las Mujeres, en términos de esa falta, ¿verdad?, de presencia, de atención y de fiscalización, sobre todo, sobre este tema y esta problemática hacia las mujeres del país. Sobre esa premisa y sobre el debate, pues sin lugar a dudas el debate existe. Reconocemos que es un sector del fundamentalismo religioso que de diversas formas han intentado poner y atravesar con su discurso la presencia en la política pública y que haya un impacto en cómo se legisla en el país. Así que, sin lugar a dudas, eso ha estado presente en un sector del país. Sin embargo, tenemos que reconocer que la violencia de género hacia las mujeres es un problema histórico, no solamente en Puerto Rico, sino en muchos países del mundo. Y por tanto, la intensidad de esa violencia se manifiesta en el marco de la relación de pareja. Así que reconocer, ¿verdad?, ese contexto en términos mundiales y también en Puerto Rico, las mujeres somos la mayoría. Así que esa presencia de la violencia de género
afecta precisamente a las mujeres que son las víctimas en la relación de pareja. Y las mujeres tenemos el derecho a no sufrir discriminación, a poder decidir aquellas áreas en nuestra vida donde nosotras deseamos desarrollarnos. Las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Estamos hablando de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y cuando el Estado minimiza y cuando el Estado legisla dentro de una ideología donde está buscando complacer a estos sectores, estamos viendo de que se violentan los derechos humanos de las mujeres, particularmente. Así que mirar en términos de las otras violencias en el país, ¿verdad? Las reconocemos, pero tenemos que mirar de una manera preponderante el problema de la violencia de género que afecta particularmente a las mujeres y que las mujeres son asesinadas por razón de su género. Y eso pues debe quedar claro. El movimiento de derechos humanos de las mujeres ha dado cuenta históricamente de poder defender estos derechos y que se pueda atender a través de la política pública. Hay una responsabilidad del Estado, a veces se delega en otros organismos y todos tenemos que atenderlo, los organismos profesionales, los que investigamos, todos tenemos un nivel de responsabilidad, pero el Estado tiene la responsabilidad de atender el problema de la violencia de género a través de las políticas que se establecen, la protección de las víctimas y sus hijos e hijas, pero también darle seguimiento, dar la parte fiscal que se pueda atender y todo lo que se necesita ese andamiaje o estructura gubernamental para atender el problema de la violencia. Descansar en las organizaciones sin fines de lucro pues es conveniente, pero las organizaciones necesitan también que el Estado atienda las necesidades que tienen también estas organizaciones. Así que reconozco el debate, pero lo reconozco desde estos grupos minoritarios que han podido atravesar esta estructura política y que se han ido acomodando y que los partidos políticos en su proceso de gobernanza pues han sido receptivos a esas demandas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y continuamos con el licenciado Campos Cruz. El micrófono está apagado. Eso nos pasa, no hay problema. Adelante. Disculpe. Bien. Como bien señala Migna, esta estrategia que me parece muy perversa de parte de los grupos ultraconservadores de nuestro país, de tratar de disfrazar el asunto de la violencia como que porque estamos pidiendo que se atienda con urgencia el asunto de la violencia de género, es que no nos importa otros tipos de violencia. Es una estrategia que busca engañar y que busca disfrazar ante falta de argumentos. ¿Qué argumentos racional van a tener ante el escenario tan terrible que hemos tenido en los pasados años de actos de feminicidio, asesinatos de mujeres? O sea, ha recurrido a la demagogia diciendo, pero es que miren, tenemos tantos asesinatos de mujeres, pero miren este número más alto todavía de asesinatos de hombres. Ustedes no se preocupan, ustedes no les importa, ustedes no están sometiendo alternativas. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Por supuesto, desde las organizaciones de derechos y de derechos de las mujeres, desde siempre se han abogado en contra de todas las formas de violencia. Pero hay que reconocer las características específicas de la violencia de género, como bien señalaba la compañera, y de otras formas de violencia. El narcotráfico también hay que combatirlo. Y hay que combatirlo con políticas de descriminalización y de regulación. Pero no es la misma política que tú vas a tener un asunto de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica. No por eso significa que sea menos importante. Entonces, estos grupos lo que buscan es tratar de menospreciar la importancia de este problema y tratar de una forma maniquea manipular la información, manipular las estadísticas para presentar que no se está haciendo nada y que no se está buscando soluciones reales. Hablamos de violencias y
diferentes contextos. No podemos aplicar, el Estado no puede aplicar, por ejemplo, la misma situación el problema de ley de tránsito, a la ley de sustancias controladas, el problema de asesinatos, porque se dan por diferentes motivos. Y insistir que la misma política, pues, parte del fracaso que hemos tenido en términos de que el Estado pueda plantear soluciones al problema. Así que esta estrategia que ellos la han seguido refinando y van a seguir insistiendo sobre ella, merece cuando menos repudio, y hay que desenmascararlo. Un líder que se llame ser religioso, una persona que se llame ser cristiana, puede sonar duro lo que voy a decir, pero debe una profunda reflexión si sus actos en lo que está desencadenando es a perpetuar diferentes formas de violencia, como es la violencia de género. Piense, debe realmente conceptualizarse o catalogarse como una persona cristiana o no. Eso se lo dejo al juicio de cada persona. Yo sé del tema, pues me parece que hay unas francas contradicciones con los valores esenciales del cristianismo. Pero más allá de eso es o jugamos, o si no jugamos mi juego, no jugamos ninguno. Sí hay problemas que resolver en algunos aspectos de algunas víctimas específicas, como son las personas de la mayor. Un minuto. Pues vamos a plantear unas soluciones, porque las soluciones, esto no estamos reinventando la rueda. Estos son problemas que se encuentran en toda la humanidad y podemos tomar prestadas soluciones reales. Eso vamos a ir un poquito más luego en la conversación de qué debemos hacer para solucionar el problema. Por último, y no podemos menospreciar, la orden ejecutiva es un gran triunfo para organizaciones de mujeres que por décadas han estado insistiendo. No será perfecta, habrá mucho camino que hacerse, pero es un buen paso para ver el asunto en la dimensión que se tiene que ver como una emergencia. Gracias. Gracias, Carmelo. Y continuamos con la doctora Barreto. Ok, esto de 5 minutos se está convirtiendo en algo como corto. Uno se piensa que es mucho y no necesariamente. Debemos de tener claro, y lo hemos dicho, pero para recalcar la diferencia entre la violencia doméstica, que es la que ocurre, ¿verdad?, usualmente en el seno del hogar o es en relación de pareja, de la violencia de género, que incluye esa, pero que también se extiende a la situación de hostigamiento laboral en el trabajo por razones de género, que a la diferenciación en sueldos, ¿verdad?, a no tener acceso a las mismas formas o se nos dificulta entrar a ciertas disciplinas. Así que este es un otro nivel de violencia. Y entonces ahí vincular cómo la construcción de género está incidiendo tanto en la violencia doméstica y en la violencia de género como en estas otras formas de violencia a las que están haciendo un llamado las personas que están en Proyecto de Dignidad y en otros grupos conservadores. Y ciertamente no es que se menosprecie ni se le tenga valor a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que realmente es una guerra civil invisible donde nuestros jóvenes puertorriqueños se están matando. No es que eso no tenga valor, eso tiene mucho valor y eso requiere de que también haya una lucha por eso, pero eso no puede ir en detrimento de invisibilizar o desvalorizar la importancia que tiene el que se dé una lucha por la violencia de género y por la violencia doméstica, porque todas ellas tienen formas distintas en las que se tienen que abordar la problemática. Y ciertamente la declaración de un estado de emergencia es una lucha de mucho tiempo y es importante y es un paso entre otros que se tienen que dar. Pongamos, por ejemplo, la perspectiva de género. La perspectiva de género es un elemento que es absolutamente necesario que se dé en las escuelas desde principios de la socialización de la niñez puertorriqueña
Y esa perspectiva de género es tan importante para combatir la violencia de género como lo es para combatir las violencias que estas personas dicen querer combatir, la violencia y los asesinatos de nuestros jóvenes, pero no se dan cuenta que esos asesinatos también están vinculados a una perspectiva de género, a una construcción de una masculinidad que está basada en el defenderse con violencia ante el otro, en hacer dinero para poder ser alguien, en vender y estar envuelto en el narcotráfico porque tienen las presiones sociales para tener cosas materiales, en resolver los conflictos por la vía de la violencia, del asesinato, del maltrato, de la violación. Entonces, esa situación con esa violencia no se va a resolver si no le metemos mano al asunto de la perspectiva de género. Y entonces, el decir de la boca para afuera que me interesa y que esto es importante, pero en esa misma boca decir que la perspectiva de género es una cuestión ideológica, es una completa contradicción. Entonces, ahí hay que ver y empezar a desvendar cuál es el juego político que se está haciendo. Porque ciertamente para los grupos transfeministas, para los grupos feministas que reconocen cómo se dan las interseccionalidades, para los grupos feministas que reconocen que el capitalismo y el neoliberalismo y el colonialismo son males que nos diferencian en cómo vivimos los feminismos, porque no es lo mismo la blanquita mujer de Fonalleda se podrá encontrar con alguna violencia doméstica en su casa, pero no vive la violencia de género que vivimos las que somos trabajadoras y tenemos que salir a trabajar, o lo que vive la mujer dominicana indocumentada, que está a la merced de lo que le paguen o si le pagan en el trabajo. Un minuto. Lo que hizo como trabajo. Así que el reto, yo creo que para los feminismos en este momento es cómo seguir profundizando la lucha de la necesidad de tener una perspectiva de género a todo lo largo y lo ancho de las instituciones y de la educación y de todo el sistema, y de cómo hacer ver o cómo trabajar junto a compañeros aliados que tienen que hacer lo mismo con los hombres y para la deconstrucción de las masculinidades, y cómo entonces hacemos esa conexión que hay entre la violencia de género y la violencia que están viviendo estos jóvenes que están siendo asesinados, porque tienen manifestaciones distintas y hay políticas sociales que son distintas, pero hay algo que cruza de la masculinidad, y hay una frase muy buena que dice: los feminismos no matan, pero el machismo mata todos los días. Y ese machismo nos mata a nosotros y los mata a ellos. Y esa masculinidad es algo que tenemos que combatir. Y el feminismo transfeminista y el feminismo interseccional da cuenta también de eso. Muchas gracias, doctora. Es que uno se entusiasma en el tema, ¿no? Y es una lástima que tengamos solamente 5 minutos por cada pregunta, le quedamos tener mucho más. Pero eso quiere decir que tenemos que celebrar muchos más encuentros y diálogos de esta naturaleza. Adelante el doctor Víctor García Toro, mi querido amigo Víctor. Bueno, yo lo único que quería decir es que solamente la muerte de una persona, en este caso una mujer, es suficiente para reconocer la necesidad de que se tomen circunstancias como esta con la seriedad que merecen. Yo entiendo que el primer paso es reconocer la necesidad de estas circunstancias, y creo que el paso que se tomó recientemente aprobando ese estado de emergencia es una posibilidad, era una necesidad, y hay que reconocer todo el trabajo que han hecho los grupos feministas del país y diferentes grupos que trabajan por esa necesidad, ¿verdad? Por otro lado, yo entiendo que esta noción de que hay una nueva ley en el contexto puertorriqueño tiene que tomarse con pinzas, porque Puerto Rico es un país lleno de leyes que no se implementan porque no hay recursos. Así es que el asunto de la posibilidad de recursos para la implementación de este estado de emergencia, lo que implica es que todas las agencias en las
cuales hay leyes como la ley 54 y otras, además de los coordinadores que se crean, van a ver por la implementación de esto, pero esto es a nivel de estructura del gobierno, a nivel de estructura de programas. El hueso de todo este proceso que está aquí, lo han mencionado todos los que están aquí, es la educación del país en perspectiva de género. Eso es fundamental. Entonces hay que retomar todo ese esfuerzo que se inició años atrás y que está, ya está caduco. Tenemos que rehacerlo, tenemos que redefinirlo, que tenemos que refinarlo, implementarlo a través de la educación del país. Y que quede claro, la gente no entiende qué es género. A la gente hay que definirle lo que es género, el trabajo con las comunidades, el trabajo con los grupos, el trabajo como este que están haciendo ustedes, yo creo que para mí es fundamental. Así es que esa dimensión es fantástica. Y yo creo que una cosa que tiene que dar claro en este país en términos de política pública es que se tiene que desarrollar no una política particular, que yo creo que es importante, sino una política general sobre seguridad, entre las cuales la violencia es parte de ello, entre las cuales la violencia de género es una de las que más apremia en términos de implementación. O sea que nosotros tenemos que tener cuidado que no nos perdamos, ¿verdad? Porque este es un país que hay una gran dimensión de violencia, pero la violencia de género y la violencia contra las mujeres en este sentido concreto, pues es una cuestión que siempre, que en los últimos años ha llamado la atención, pero que es histórico, como decía la compañera Anita, ¿verdad? Que históricamente es preocupante y que detrás de toda esta dimensión de las mujeres hay un issue de poder, hay un issue de patriarcado, hay un issue de machismo que está por ahí latente y a la gente se le hace difícil agarrar eso. Y en eso nosotros como profesionales de la conducta tenemos que ayudar a la gente a que entienda qué es lo que eso quiere decir, porque la gente no lo entiende, lo practica, lo implementa diariamente, pero no lo consigue identificar. El colega mío que hace un tiempo murió, Rafa Ramírez, decía que nosotros nacíamos con un chip aquí metido entre las manos, que ya nos decía cómo hacíamos las cosas y que no necesitábamos lo difícil era sacarse el chip de ahí y recomenzar, hacer un hombre nuevo, hacer una mujer nueva, hacer una sociedad. No quiero sonar utópico, pero hay que comenzar de algún lado, ¿verdad? Así es que en este sentido, yo creo que la educación es fundamental. No estoy queriendo ser fantasioso en términos de pensar, allá viene el sociólogo a pensar en la educación. Lo que pasa es que el sociólogo tiene que partir de una perspectiva diferente. Elaboración de políticas basada en estudios, basada en un análisis de la realidad, en análisis crítico del contexto, para entonces proponer esa política pública. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que ustedes han comentado aquí es un análisis desde diferentes perspectivas de derecho, de psicología, de trabajo social, y le dan a uno como una perspectiva más amplia de lo que estamos trabajando. Así es que yo creo que el problema general del país es la violencia. Dentro de ese contexto de la violencia sobresale la violencia de género, y en este sentido la acción tomada era, como dice en inglés, due time, ya hacía tiempo que se había tomado, y ahora tenemos que ver cómo es que ella se implementa y cómo es que nosotros conseguimos hacer que eso tome sentido en las diferentes esferas de la sociedad. Recuérdense que no todos los grupos políticos y los grupos religiosos y los grupos comunitarios de este país se acercan a la dimensión de género de la misma forma. En algunas dimensiones está demonizada, en otras dimensiones está aceptada. O sea que esa interseccionalidad de áreas en las cuales este proceso se da hace que en momentos dados hayan nudos y tienen que ser explicados, tienen que ser trabajados. Eso se puede dar en la escuela, en grupos comunitarios, grupos profesionales, pero eso tiene que ser hecho. Y no tenemos que tener miedo en hablar, porque de todo se puede hablar una vez nos intentemos que la gente piense como nosotros, sino que entienda la importancia de algunas cosas que para el resto de la sociedad son fundamentales. Y no porque yo sea trabajador social, o socióloga, y el otro sea psicólogo o abogado, que vamos a pensar que tenemos que pensar todos iguales. No. Tú puedes, en ciertas circunstancias, aceptar parcialmente algunas cosas y poco a poco trabajando hacia eso. Los niños son nuestra esperanza, los jóvenes son nuestra esperanza también. Y los viejos como yo, que tenemos la capacidad de repensarnos, también somos una alternativa, porque podemos decir, fíjate, no importa la edad, yo puedo tener 74 años como mi caso, pero yo puedo repensarme. Yo puedo comenzar a pensar que la violencia de género que yo he vivido y probablemente he participado, como la violencia estructural, porque uno ha sido jefe de agencia, uno ha sido director, uno ha sido profesor, uno ha sido padre, ¿verdad? Porque hay cosas que cambian en todos esos roles que uno lleva a cabo. Lo que pasa es que uno tiene que aprenderlo a ver.
a redefinir. Y en ese sentido, todos somos humanos, todos tenemos capacidades, todos tenemos inteligencia y todos podemos, si nos ponemos de acuerdo, hacer un mejor país. Y de eso es que se trata. Se trata de ponernos de acuerdo para hacer unas cosas mejores por nosotros mismos y por los que vienen, ¿verdad? Que nosotros le dejemos en herencia a los que vienen un mundo mejor. Y recordarnos que gobernar, la meta del gobierno es hacer que el bienestar social llegue a los constituyentes, llegue al país. No es darle espacio a intereses particulares. Un buen gobierno reconoce las necesidades de sus constituyentes y hacia esos que se dimensionan. Si esa es la orientación de este gobierno actual, fantástico. Si no es la orientación, pues seguiremos batallando para que sea así. Pero de todas formas, yo creo que es fundamental que la gente entienda que gobernar es procurar el bienestar de la comunidad. Si gobernar no es eso, si gobernar es apoyar los intereses de los amigos, de los grupos, etcétera, eso no es gobernar, eso es aprovecharse de una estructura de gobierno para autobeneficio y de los conocidos de uno. Y en ese sentido, nosotros somos, digo por mí, soy contrario a esto y en mi aula, en mi educación, yo comparto esto con mis estudiantes y los motivo a que cuestionen, a que sean críticos y que no acepten las cosas porque vienen desde una estructura de poder. Como les dije ahorita, anteriormente, la violencia estructural se enmascara de muchas formas y uno participa de ella sin tener conciencia de lo mismo. Así es que yo creo que es importante que uno tome conciencia de cómo uno piensa, cuál es el impacto de las acciones que uno tiene y cómo eso se refleja en mi persona, primero, para yo poder actuar, en las personas que me rodean, que es mi familia, y en otras personas que son los miembros de la comunidad. Porque yo no puedo ser bueno para mi familia y tomar acciones contrarias con las otras personas. Así es que fíjense que eso es un problema que no es necesariamente del Estado, no es necesariamente del gobierno, es parte de nosotros como ciudadanos de este país y como personas que estamos interesados en que las cosas. Gracias, Víctor. Gracias. A tu antes de entrar en el diálogo sobre el tercer tema, quiero advertir y agradezco que Víctor está tocando uno de los puntos que nosotros como movimiento nos proponemos. O sea, estos diálogos tienen el propósito de ir explorando las causas y las medidas apropiadas para trabajar los problemas que nos afectan, nos afectan como sociedad, como pueblo. La idea es tratar de ir construyendo desde abajo, desde la base, un pueblo distinto, con unas ideas distintas. O sea, yo escribí un librito y le puse como título, tenemos que parir un nuevo país. Entre todos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes trincheras, debemos construir hacia esa nueva esperanza, mirar y trabajar hacia allá. Quiero advertirle a aquellas personas, aquellas organizaciones que se hayan sentido o se sientan aludidas por alguna expresión de los participantes en uno de estos diálogos, que las puertas del movimiento Diálogo Soberanista están abiertas para intercambiar impresiones en el ámbito del respeto mutuo, porque los que invitamos y que estamos abiertos a invitar a todos, lo que perseguimos es, como les dije antes, buscar unas alternativas para trabajar y resolver en la medida de lo posible los problemas que estamos padeciendo. Y desde la perspectiva mía, el principal problema que padecemos es la opresión colonial que sufre todo nuestro pueblo. Pero vemos las manifestaciones
de violencia intrapueblo y tenemos que elaborar un orden de prioridades para trabajar en ellas. Y a eso los invitamos a todos. Esos que se sientan o puedan sentirse aludidos, se pueden comunicar con este servidor. Mi teléfono es 787-645-3460. Repito, 787-645-3460. Mi correo electrónico es luistoro85@gmail.com. Repito, luistoro85@gmail.com. Pueden buscar en nuestra página, aparece el correo electrónico del movimiento, pueden comunicarse con nosotros. Si quieren escribirlo, si gustan escribir cualquier planteamiento, pueden acudir a nuestra página y nuestra página también está a su disposición. Lo que queremos es, nosotros estamos a disposición de nuestro pueblo. Vamos a trabajar, vamos a dialogar, vamos a pensar, vamos a construir soluciones a los problemas que tenemos. Pues creo que el último tema es ese, de la construcción para la solución. ¿Qué ustedes recomiendan para ir trabajando y alcanzar a ir resolviendo estos problemas? Con ustedes, la doctora Rivera. Cómo no, gracias. Primeramente, yo creo en un proyecto de destrezas sociales y emocionales para nuestras niñas y niños desde la escuela a los primeros niveles, es decir, que podamos desarrollar destrezas socioemocionales como es el autoconocimiento, la identificación y manejo de las emociones, lo que tiene que ver con la sensibilidad social y reconocimiento y respeto por la diversidad, la solución de problemas, relaciones interpersonales, todas ellas y la toma de decisiones responsables. Desde los primeros grados es importante trabajar estos modelos socioemocionales que apoyan evidentemente el aspecto académico, eso dice, ¿verdad?, la evidencia científica, pero también lo podemos mirar para desarrollar esas competencias que necesita de comunicación nuestros niños y niñas, adolescentes, y que reconozcamos que hay otras formas para solucionar los conflictos, por ejemplo. Y eso me lleva entonces a la siguiente recomendación, y solamente es un solo ejemplo, la parte de cómo se integra la perspectiva de género en las políticas públicas. Voy a compartir con ustedes sobre el proyecto de equidad de género del Departamento de la Familia, que se desarrolló hace un par de años a través de la coordinadora Paz para las Mujeres. Y lo interesante de esta propuesta fue un proyecto que se corrió como un piloto, donde se tuvo la oportunidad de adiestrar a policías municipales, personal que trabaja en las diversas oficinas como ayuda al ciudadano, algunas ayudantes de alcaldes participaron, etcétera, y desarrollamos desde la Coordinadora Paz para las Mujeres un currículo en equidad de género. Y para que tengamos ese ejemplo, yo voy a compartir con ustedes los títulos de los módulos porque me parece importante suscribir cómo es que se integra la perspectiva de género a la política pública. Comenzamos desarrollando y creando estos módulos con un equipo interdisciplinario de compañeras feministas en la academia y con experiencia trabajando las temáticas de la violencia de género. El primero dice integración y promoción de la perspectiva de equidad de género, inclusión de prácticas de respeto a la diversidad y la multiculturalidad en el trabajo por la equidad de género, participación masculina en los procesos de equidad de género, prevención y eliminación de discriminación y violencia, violencia hacia las mujeres, violencia doméstica y acecho, prevención de la violencia, agresión y hostigamiento sexual en el escenario escolar y laboral, técnicas de intervención con víctimas de violencia doméstica, la traumatización vicaria trabajando con las personas proveedoras de servicios en el acompañamiento a víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales, herramientas legales para erradicar el discrimen en el empleo, desarrollo de políticas públicas, aplicación de la perspectiva de género y finalmente el módulo 10, desarrollando programas de servicio para la prevención y el manejo de la violencia doméstica desde escenarios municipales. Lo que les quiero traer es un solo ejemplo, ¿verdad? Yo les podría traer otros ejemplos en el Departamento de Educación, pero vamos a hablar del Departamento de la Familia, donde se lleva a cabo y ejecuta un piloto
y que se adiestró a esa cantidad de personal y que luego estos pilotos no pasan a programas donde se pueda continuar un adiestramiento añadiendo otras intervenciones, otros modelos efectivos que se hayan probado, que sean basados en evidencia, pues eso queda ahí. Y las organizaciones sin fines de lucro son las que acogen estas iniciativas, se queda como una actividades o algún tipo de programa dentro de su organización, pero no con la fuerza que cuando hay fondos se puede implementar estos proyectos, pero después tal vez en alguna gaveta se quedan los mismos. Lo otro que quiero traer, que en términos de recomendación, son las instituciones sociales. Hablamos de la familia que tiene que hacer su papel, la escuela, etcétera, pero la iglesia tiene que ponerse para su número y la iglesia debe tener, ¿verdad?, una mirada hacia sí misma. Reconocemos los movimientos liberadores dentro de las diversas iglesias históricas en Puerto Rico y hay que reconocerlo y aplaudirlo porque han hecho un trabajo magistral para educar sobre la violencia de género, pero todavía existe una situación desde esta organización o institución social donde todavía esa mirada tradicional y que a veces pues perjudica a las víctimas que están en esta situación. Así que eso es alguna de las recomendaciones. Que gracias. Gracias, doctora. Continuamos con Carmelo. Bien, antes de hablar todo lo que uno pueda hablar 5 minutos sobre soluciones a un problema de esta magnitud, es una vieja frase de que si por mí llueve que escampe, y como yo hice unas afirmaciones bastante fuertes en la sección pasada, no son con el objetivo de ofender a nadie, sino llamar la atención y llamar las cosas por su nombre, porque en este país muchas veces con ñeñeñe y los eufemismos se nos olvida que la gente tiene que asumir responsabilidad por lo que hace y por lo que dice. Dicho eso, una sola propuesta y es una reforma profunda en el sistema de justicia criminal. Usted le pregunta a cualquiera de los actores del sistema de justicia criminal, abogados de defensa, fiscales, jueces, acusados, víctimas de delito, nadie está conforme con nuestro sistema de justicia criminal. Porque nuestro sistema de justicia criminal, lo que se ha convertido desde hace muchas décadas, es una máquina de producir personas presas, de determinar culpabilidad y no culpabilidad y no ir al meollo del problema, que son la solución de los conflictos de las personas. Y para eso, la propuesta no es nada innovadora porque se ha hecho en muchos sitios, es recurrir a programas de justicia restaurativa como la forma principal de solucionar los conflictos de naturaleza penal. Sí habrán casos que ameritarán pues un asesinato en primer grado de una persona que haya cometido, como el que arrestaron en Caguas, que tiene alegadamente 7 asesinatos. Pues ahí una mediación entre las víctimas y el victimario no sería suficiente. Esa persona tiene que asumir la responsabilidad de los actos tan graves que cometió, pero una gran cantidad de los casos podemos llegar a una solución que sea más plena y que ayude más a las diferentes partes de la sociedad, particularmente a las víctimas, que simplemente encerrando a las personas. Y nos encontramos en un contexto favorable. Actualmente en Puerto Rico hay aproximadamente 7.500 personas encarceladas. Es el número más bajo en muchísimas décadas. La era del encarcelamiento masivo ha entrado en un grado de desprestigio total. Imagínense ustedes si estaba tan desprestigiado que incluso Donald Trump hablaba en contra del encarcelamiento masivo. Bueno, nosotros debemos utilizar este contexto y plantearnos que la solución al problema de las violencias no es legitimando la violencia, metiendo a la gente en las cárceles como si fueran animales y creyendo
que encerrando a esas personas sin una verdadera rehabilitación, esas personas van a salir de otra forma. Y cuando salen, si no le brindamos las oportunidades, van a tener esa oportunidad de, entre comillas, rehabilitarse. Así que yo creo que es un llamado que algunas personas que me escucharán dirán que es utópico. Yo prefiero la utopía a lo que estamos viviendo ahora. Tenemos la voluntad, tenemos gente inteligentísima en todos los componentes del sistema de justicia que muy bien podrían embarcarse en esa tarea y seríamos ejemplo para muchas cosas que en realidad lo que estamos haciendo es replicando la violencia con mayor violencia. Y hasta ahí, y por ahora ahí lo dejo. Gracias, Carmelo, gracias. Pues continuamos con la doctora Barreto. Esa lista tendría que ser tan y tan larga de las cosas que uno quiere hacer en el país. Quiero mencionar antes de seguir, porque no lo hemos mencionado, y es que la perspectiva de género de la que hemos hablado a través del foro debemos de reconocer que incluye también a toda la comunidad LGBTQI+, porque han sido y sabemos particularmente cómo han habido víctimas transgénero que han sido víctimas de crímenes de odio en el último año, y que también es una violencia que tiene que atenderse y que estaría atendido bajo este estado de emergencia también, que no se quedan fuera, deben de ser atendidos bajo esa misma política. En términos de políticas sociales, me parece importante apoyar lo que Carmelo había dicho en la parte anterior de descriminalización de las drogas, pero eso tiene que ir con un sistema de salud pública universal y de calidad, porque tener una con la otra no va a hacer el efecto que queremos para también atender lo que es el uso problemático de la sustancia. Hay cosas que están dentro de nuestro poder a pesar de la colonia, como es revertir las políticas que tienen que ver con la flexibilización laboral y los derechos que han venido perdiendo la clase trabajadora, porque una estabilidad económica de las familias también implica unas mejores situaciones dentro de la familia, mayor estabilidad. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que la violencia de género está única o exclusivamente vinculada a lo que es la situación de empobrecimiento y de explotación de la clase trabajadora, pero sí hay vínculos ahí que se debe de reconocer. Y todo lo que había dicho en términos de la perspectiva de género que tiene que estar dentro de la política pública y cómo se hace política pública. Y yo quisiera mencionar algo adicional, y es que nosotros a la niñez puertorriqueña no solamente tendríamos que educarlas en una perspectiva de género o desde una perspectiva de género, sino también desde una perspectiva de construcción de ciudadanía y de capacidad de lucha. Nosotros, y esto es algo que Villarini lo habla cuando retoma los trabajos de Hostos, y Hostos lo hablaba, la educación de la niñez puertorriqueña, a saber cuáles son sus derechos y a saber a defender sus derechos. Y yo le apostaría más a que los docentes en las escuelas y las comunidades en la escuela y las profesionales de trabajo social tomaran la oportunidad de hacer trabajo desde las escuelas para que la gente se eduque en cómo hacer una buenas estrategias de acción social donde tú conozcas tus derechos y aprendas a defenderlos. Yo siempre he dicho que lo mejor que le puede pasar a un estudiante de la Universidad de Puerto Rico es que espere en la Universidad de Puerto Rico durante el periodo de huelga. En la huelga uno aprende más de lo que necesita saber sobre lo que es una construcción de ciudadanía, sobre lo que es organizarte, pelear por tus derechos, desarrollar distintas estrategias. Y eso no lo enseñan. Nosotros en las escuelas enseñamos a aceptar, llevamos a los niños allí como reces a tomar cosas. Hay una gran preocupación de parte de algún sector de la profesión de trabajo social
en la medida en que se psicologiza la cuestión social y todo se trata de atender desde la perspectiva de que lo que está mal está en tu cabeza, en tu falta de autoestima, en tu falta de autocontroles, ¿verdad? En que tú no eres bueno suficiente para esto, en que debes de ser resiliente. Y lo mismo se le dice a la familia y a las comunidades, que somos resilientes. Y ya la resiliencia a uno le llega hasta las narices, porque es que tú me estás vendiendo la resiliencia, porque tú no me estás dando mis derechos, porque tú no estás dando lo básico que necesita una sociedad para sobrevivir. Entonces, en la medida en que tú me dices, es una cuestión mental, es una cuestión socioemocional, es que no tienes resiliencia suficiente, pues estás desligándote y desresponsabilizando a la empresa, a la escuela, a la institución, a salud, al gobierno, al Estado, a la relación colonial, al capitalismo que nos sigue siendo más salvaje todavía, de que el problema está acá, en la familia, en la persona, en el individuo, en la comunidad empobrecida, que se supone que se desarrolle. ¿Con qué se va a desarrollar? Y tenemos proyectos de desarrollo económico de comunidades especiales, llevamos 20 años con las comunidades especiales y las comunidades especiales siguen igual de pobres que estaban antes y siguen todavía con empobrecidas. Entonces hay una necesidad de empezar a mirar la relación que hay entre las políticas sociales, pero también los discursos que nos están vendiendo y los espacios que podemos capturar a pesar de ser colonial, a pesar de ser un Estado capitalista. Y creo que ahí hay espacios donde nosotros como clase trabajadora, donde los maestros y los trabajadores sociales y los psicólogos y los abogados podemos seguir rompiendo. Y creo que si hay algo que ha sido una educación para nosotros importante y que tenemos que seguir viendo qué se aprende de eso y cómo se replica eso, ha sido como el movimiento de mujeres, el movimiento de los últimos años, no solamente logró este estado de emergencia, sino que estuvo detrás de que se sacara al gobernador de Puerto Rico y que se sacara a Rosselló y que un pueblo y que allí hubo 1 millón de nosotros marchando y sacando un gobernador de Puerto Rico. Entonces, hay mucho más que podemos hacer para exigir que se haga una auditoría de la deuda o que se condone la deuda, porque ya sabemos que movilizar 1 millón de nosotros no es tan difícil si estamos suficientemente indignados e indignadas. Entonces, ese movimiento de indignación se necesita si es que queremos hacer un movimiento que sea antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista. Y eso es parte de los procesos que se puede empezar haciendo educación de construcción de ciudadanía en las escuelas a través de todos los proyectos de la educación que se dé junto con la perspectiva de género. Terminó, doctora. Sí. Muchas gracias. Y entonces pasamos al doctor Víctor García. Bueno, aquí mucha gente comentará que vamos para el mundo de la fantasía, pero no está, ¿verdad? Yo creo que cuando las propuestas surgen, la gente como que le da escalofrío, porque la verdad dice, bueno, y con todo eso que ustedes analizaron, ¿qué es lo que ustedes se proponen hacer? Pues algunas cosas las propuestas son a nivel alto, algunas a nivel medio y a nivel básico, ¿verdad? Yo entiendo que en principio Puerto Rico tiene que sentarse y a nivel de la legislatura, los diversos partidos o el partido que quiera tomar la delantera, elaborar una política pública nacional sobre seguridad. Y en esa política pública nacional sobre seguridad tiene que estar la violencia como algo preocupante e impactante que tiene que tener una preeminencia entre esos aspectos del bienestar social donde la seguridad es importante y no el enfoque actual de que la criminalidad, que yo les expliqué sobre la pirámide de la violencia, es lo fundamental. Pues no es eso. Son problemas de base que tienen otra dimensión de las formas diversas que tiene la violencia. Yo soy un partícipe por mi formación en trabajo social, del trabajo con las comunidades. Hay en Puerto Rico comunidades como varias comunidades que han trabajado, se han trabajado desde la Escuela de Trabajo Social y otras que se organizan. El barrio Mariana es un ejemplo espectacular de cómo una comunidad se autogestiona y se valora, ¿verdad? Y trabaja sobre eso. Algo que nadie le da importancia es que uno como persona tiene que trabajar también con el núcleo familiar. Los núcleos familiares, a nosotros las personas que tenemos un poco más de educación o que tenemos experiencia, nos escuchan.
podrán en algún momento dado no hacernos caso, por eso se queda ahí, mira, como un gusanito, y uno siempre repite, uno siempre pone la palabra, y eso es fundamental. O sea que estamos bajando del nivel de la política pública a las comunidades, a las familias. Trabajo con grupos de interés. Miren, nosotros pertenecemos a diversos grupos de interés, sean políticos, sean académicos. En esos grupos también uno puede hablar. Son grupos de colegas, son grupos de estudiantes que están con uno. El estudiante para mí no es un cautivo, el estudiante para mí es un copartícipe en un proceso de aprendizaje. Pues entonces vamos a trabajar allí. Que ellos me cuestionen y yo los cuestiono a ellos, ¿verdad? Trabajar con nuestro contexto de conflictos laborales. Miren, yo soy profesor universitario jubilado y yo vivo en un estado de angustia porque ahora el Estado, a través de la gente que está en el partido, del gobierno interno de la Universidad de Puerto Rico, me quiere retirar la pensión. ¿Usted cree que después de 38 años de trabajo y de invertir parte de mi salario en esto, me va a decir ahora que me lo quitan porque hay que pagarlo a una gente que ya ha cobrado 3 veces la deuda en los intereses que se echan al bolsillo? Eso no es aceptable. Yo creo que uno tiene que participar políticamente en algún partido o movimiento político. Desde esa plataforma también hay muchas cosas que hacer. Algo que es importante es atender o hacerse visible en los foros políticos como estamos haciendo ahora. Hay que dejarse sentir, hay que saber que la gente puede hablar. Mire, de política, religión y sexo, todo el mundo puede hablar. Lo que no tiene que hacer es intentar convencer al otro. Eso es lo fundamental. Pero nosotros nos metieron eso en la cabeza, eso es parte de los viejos paradigmas que han mantenido a este pueblo incapaz de hablar sobre muchas cosas que le incomodan y no saben cómo traerla. Y de vez en cuando buscan a través de los grupos organizados personas que las representen, que no representan lo que ellos piensan. Yo creo que algo fundamental que la compañera Minda habló es la cuestión de cómo nosotros respetamos las diferencias de opinión y las diversidades, tanto en acciones como en pensamiento. Es fundamental. Miren, no tolere a nadie porque quien tolera se queda con el poder. Usted respeta a la persona, acepte lo que dice o no lo acepta. Si quiere argumentar, argumente, si no, no argumente. Pero no tolere. Tolere de quien tiene el poder. Así es que sáquese eso de la mente porque usted no es ningún religioso para decir que usan esa palabra de tolerar bastante, los políticos. Hombre, no. Quien tolera se queda con el poder, no permita que le digan eso a usted. Mire, escriba, manifiéstese, dialogue, defina y aprenda a aceptar la diversidad con respeto. No hay una sola forma de ver las cosas. No hay una cosa que decir todo es positivo, todo es negativo. La vida es un constante cambio. Contextualicemos, vemos que las cosas cambian de generación en generación. Entonces yo me recuerdo que doña Trina, nuestra querida colega de la social activista, una vez le dijeron: doña Trina, lo que pasa es que usted no es de esta época. Y le dice: ya de esta época yo sí soy, de que yo piense diferente a ti es otra cosa, pero yo no estoy muerta ni soy un dinosaurio. Bueno, pero lo que estoy queriendo decir es que la gente muy tranquilamente te puede decir: ah, esas son ideas de viejo, esas ideas está pasé. Pues mire, las ideas conviven todas. De la misma forma que aquí la gente la crema, aquí hasta el otro día había vaquinés y todavía lo hay. Hay familias de múltiples tipos, o sea que nosotros estamos constantemente viviendo las diversidades y no las respetamos. Toda la cuestión de género, LGBT y todo el contexto de otros entes que la componen, hay que respetar. La gente no tiene que todo el mundo pensar igual. No todo el mundo tiene que ser heterosexual, no todo el mundo tiene que ser hegemónico. Bueno, hegemónicos son pocos, yo iba a decir somos, pero uno tiene que aprender a entender que la diversidad es la base de que nosotros estemos donde estamos. Si todo el mundo piensa igual es una dictadura, no queremos llegar a eso, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que participar en grupos organizados que sean políticos, sean sociales, religiosos, cual sea. Pero en ese grupo que usted participe, usted tiene que tener destreza para hablar. Si no la sabe, apréndala. Es básico la destreza de la solución de problemas, como dijo la compañera. Y una cosa importante, analice las cosas críticamente, para lo cual la coyuntura y la historia es básica. Usted no puede analizar las cosas fuera de contexto, porque yo no puedo decir que los políticos de 1950 estaban actuando mal, pero lo estoy juzgando como ahora, yo tengo que juzgarlo en la época. Después yo puedo emitir un juicio reconociendo que en aquella época era así, en esta es así, las diferencias se deben tal vez a esto, ¿no? Y una cosa importante es respeto a la diversidad. Miren, no todos somos iguales, no todos pensamos iguales. No. Si usted se siente en una mesa de su familia
y comienza a conversar, usted se va a dar cuenta cuán diversa es la familia. No todos aceptan las cosas. Antiguamente la gente decía que aceptaba, lo que hacía era que bajaba la cabeza y después hacía lo que le daba la gana. Y de eso participamos todos, independientemente de la edad que tenemos. Cuando estamos en grupo, una cosa es el comportamiento en el grupo, otra cosa es el comportamiento atrás. Y uno sabe que la persona recibe y procesa. Recibe y procesa. En ese recibir y procesar, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? De ir implantando, ir dejando la semilla, ir diciendo a las personas, mira, esto es importante que lo piensen. No es que lo pienses porque yo te lo digo, sino que es importante que tú lo veas. Entonces, me agradó mucho escuchar lo que dijo el compañero Campos, porque todas estas personas que están dentro de los sistemas, en el caso nuestro del sistema de justicia y sus componentes como es administración de correcciones, miren, las ideas no bajan. En estudios que hicimos a través de la Comisión de Derechos Civiles, las ideas se quedan en la gerencia intermedia y no bajan, por ejemplo, a los guardias. Los guardias no comparten con la población y se supone que la población participe en el desarrollo de sus planes, porque eso para ellos no es importante, ni el respeto a la diversidad religiosa ni otras cosas. Yo espero que la nueva administradora de correcciones, que tiene experiencia, sea sensible para lidiar con esas diferencias. Pero fíjense ustedes hasta dónde llega esto. Esto no es el departamento de correcciones, estos son todos los departamentos. Hay gente que entra de trabajar al departamento de la familia con unas ideas bien increíbles, bien inaceptables de lo que son las cosas con las cuales trabaja, pero sigue trabajando porque tiene que ganar dinero y no es honesto consigo mismo. Y si uno es un profesional de trabajo social o profesional de cualquiera que sea, sé honesto contigo mismo, con tu profesión y tus valores, y no dejes que una circunstancia de empleo te haga a ti una mala persona, una persona deleznable, porque tú estás haciendo lo que el otro quiere que tú hagas sin tú aceptar lo que tú debes hacer. Fíjese, hemos ido bajando hasta el nivel de lo personal, porque al final de cuentas, todo lo que yo hago de aquí hacia afuera, que puede ser en toda la dimensión que yo se los dije a ustedes, va a reflejar quién yo soy y qué yo deseo para este país, para mi persona y para aquellos que me rodean. O sea que la situación es más compleja de lo que uno piensa, pero no es inalcanzable. Es cuestión de atreverse. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Emanuel me estaba regañando por acá, pero como Víctor es mayor que yo, pues yo no me... Sabía que no te quedabas sin eso. Creo que me dice Emanuel que hay dos preguntas. Si puedes, Emanuel, traerlas al foro. No te escuchas, Emanuel. Emanuel, silencio. Receta, pero no toma. Eso que yo soy el de la tecnología. Quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras. El diálogo ha estado estupendo. Gracias por traernos esas opiniones y esas teorías y esos modelos, ¿verdad? Que hemos estudiado mucho en ciencias sociales. La primera pregunta que tiene el público, hemos tocado el tema de la declaración de emergencia por Pierluisi, por el gobernador actual, pero yo creo que esta pregunta de Marcos Rivera va un poquito más allá, a ver si alguno de ustedes quiere reaccionar a esta pregunta. Dice, saludos a todos y todas, tremendo tema. ¿Creen que el estado de emergencia tiene lo necesario para la prevención ante la violencia de género o es solo el comienzo de un largo camino? Gracias anticipadas. No sé si alguno o alguna quiere decir algo de eso. ¿Quiere reaccionar? Vamos a darle espacio al que quiera reaccionar antes de pasar. No, yo me tiro rápido, conmigo no hay problema. Si es para tirarse, vamos a nadar. Yo creo que en Puerto Rico hay una serie de programas existentes ya que favorecen el que eso que se llamó el estado de emergencia se puede implementar. Lo que necesitan son recursos humanos y recursos monetarios, y esa política que se declara, esa atención especial que se le da al tema ahora, pues tiene que ser implementada en términos de que los coordinadores que propusieron y los recursos que propusieron se hagan evidentes y que se desarrolle el plan a través del cual se va a atender ese estado de emergencia. O sea que tenemos parte de las cosas, pero además de eso se necesita la buena fe, la intención y los recursos para trabajar con las circunstancias. Inclusive, muy importante, es la educación. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera sí, reaccionar?
a la pregunta. Sí, adelante. He examinado por encima la orden. Yo no me arriesgaría a decir todo lo necesario para la prevención, porque es que es un elemento que está fuera de las leyes, fuera de la ordenanza, es la voluntad política. Se pueden hacer discursos preciosos, se pueden redactar documentos completos, pero si a la hora de la verdad no se ponen los recursos, la voluntad y el ingenio de las personas que están actuando en función, pues no sabremos. Eso es un pequeño signo de interrogación. No es el comienzo de un largo camino, porque esto supone trabajo de décadas de organizaciones de compañeras que han estado insistiendo. Es un momento importante de reconocimiento de la crisis. Así que yo creo que si tenemos un panel en un par de años que podamos reevaluar lo que hemos estado hablando esta noche, quizás sería interesante. Gracias, Carmelo. ¿Alguno de los compañeros o compañeras que quieran reaccionar o comentar al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con ambos, enfatizar que es un proceso importantísimo en este momento, ¿verdad? Que el Estado se manifiesta, pero tenemos que estar, como dijimos y mencionamos anteriormente, pendientes que se ejecute y quiénes son las personas que van a estar ahí ¿verdad? La parte fiscal que debe estar presente, pero no podemos olvidarnos del trabajo que se ha realizado anteriormente y otros proyectos como el que yo le mencionaba, porque tenemos los proyectos, tenemos las personas inteligentes, conocedoras, expertas en los temas. Lo que no hacemos es el junte por la cuestión política partidista que a veces se mete y atraviesa los procesos gubernamentales. Quiere terciar. Sí que ciertamente es algo por lo que se luchó y que se requiere, o sea, era necesario y se requiere que esté ahí. Hay cuestionamientos sobre dónde está el poder último en la medida en que repite coincide, ¿verdad?, con algunas de las responsabilidades que estaban ya bajo la Procuraduría de las Mujeres, y que se le están ahora delegando al Departamento de la Familia, a la Secretaria del Departamento de la Familia. Entonces, esos son cuestionamientos procesales. Y también cuestionamiento de que se den los recursos para que eso esté ahí, porque lo que se está haciendo es pidiendo a las agencias que identifiquen dónde pueden hacer ahorros. Y eso después nada más hacer una identificación donde se pueden hacer los ahorros para que se delegue el dinero, se asigne el dinero para hacer el trabajo de perspectiva de género. Así que va a ser una herramienta importante. Ciertamente no es el comienzo, porque esto es una lucha que lleva años dándose, si es necesario, hay que mantener la vigilancia sobre ella, la fiscalización sobre ella, y que no sea solamente algo que se escribió como para salir del paso, porque si lo dejamos ahí como para salir del paso, creo que se equivoca. El gobernador no conoce todavía las organizaciones feministas que han estado detrás de que esto se dé. Ahora eso está ahí, y eso de seguro va a tener detrás la fuerza de muchas organizaciones que van a seguir velando por el producto que se espera, los resultados que se espera que se den. Antes de que pasemos a la otra pregunta, yo quisiera hacer una pregunta a los compañeros y compañeras del panel. ¿Qué ustedes creen si nosotros comenzamos? Cuando digo nosotros, son ustedes los que están en el panel y nosotros los de Diálogo Soberanista. Influimos en la Asociación de Psicología, en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, en el Colegio de Abogados, en otras instituciones, para que esos 8 millones que consiguió Pierluisi, que quiere invertirlo en 6 individuos que se van a dar buena vida en Washington, pajareando por los pasillos del Capitolio,
en vez de invertirlos en eso, una buena porción de esos 8 millones la invierta en los recursos necesarios para que, en vez de hacer otros ahorros, otras economías, para trabajar en este proyecto que acaba de aprobarse, su orden ejecutiva sobre relacionada con la violencia de género. ¿Qué ustedes opinan? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes cuatro. Ciertamente creo que habla a nombre del colegio, si decimos que ese sería un dinero mejor invertido. Pues vamos a hacer declaraciones públicas, como dice Víctor, tenemos que expresarlo, tenemos que escribir, escriban en el Nuevo Día, a ver si le publican la... Ya la doctora Bajeto habló, perdón, quiero escuchar a los otros compañeros. Sí. Podemos decir que desde la Asociación de Psicología de Puerto Rico tenemos una preocupación por la disminución de fondos en los programas de ayuda y de servicio a las personas, ¿verdad?, más vulnerables de nuestro país. Así que desde esa línea miramos cualquier inversión en términos de intención del Estado de que se pueda atender donde los chavos, el dinero donde debe estar, que es en los servicios y en la gente, en las personas. Carmelo, y nos quedan Carmelo y Víctor. Yo no puedo asumir una posición de parte del Colegio de Abogados porque no ocupo ninguna posición actualmente, más allá de miembro en varias comisiones, pero me parece que tanto la Comisión de las Mujeres como la Comisión de Derechos Humanos, Derechos de las Víctimas, les simpatizaría muchísimo este tipo de propuestas y de alternativas, y creo que podrían auspiciarlas, como no. Me parece que es muy presentable en sociedad, decirlo de alguna forma. Gracias, Carmelo. Víctor, ¿qué tú dices? No tengo nada que abonar en esta ocasión. Pues yo voy a proponerme mantenerme en comunicación con ustedes, porque Carmelo y yo podemos influir desde algún sitio en el Colegio de Abogados para que el colegio se pronuncie, escriba, hable, y las compañeras Barreto y Rivera en sus respectivas organizaciones. Yo me comprometo a mantenerme en comunicación con ustedes para ver si ampliamos este planteamiento, que se escuche más allá de esta actividad. Hay otras preguntas que sí. Emanuel, adelante, Emanuel. Ya para ir terminando y darle la oportunidad a todos los panelistas que si quieren dar unas palabras finales, quiero también algo que se discutió un poco, mayormente la doctora Estela Barreto, pero entonces una invitación a una reflexión final, este comentario que dice: vinculemos los asesinatos de hombres jóvenes, en su mayoría por narcotráfico, con la perspectiva de género y los feminicidios. Un poco, la doctora Barreto habló de eso un poco, pero alguien que quiera dar una reacción final. Y la última parte del comentario que dice: como las formas más visibles de violencia en la prensa, pero no son las únicas. El doctor Víctor García hablaba de que la sangre llama la atención, ¿verdad?, en la prensa, pero no es la única forma de violencia, el asesinato. No sé si alguien quiere dar sus palabras finales o reaccionar al comentario. Mira, yo quisiera decir lo siguiente, sea hombre o sea mujer, cualquier vida que se pierda habla mal del país, habla mal de las políticas públicas. De la misma forma, hay un dicho en Brasil, porque yo estudié en Brasil mi doctorado, dice que el hechizo se torna en contra del hechicero. Nosotros los hombres desarrollamos las políticas que nos hacen daño a nosotros, que a su vez le hacen daño a las mujeres. Entonces, eso es un fenómeno bien curioso, y lo interesante es que detrás de toda esta parafernalia en la cual nosotros nos insertamos, está una cosa que se llama poder económico, Estado, control. Y todas esas cosas definen lo que es crimen, definen cómo nosotros actuamos. Y por ahí es que tenemos que entrar. Cuando estamos hablando de educar,
de modificar desde la base esas cosas. Estamos diciendo que estas cosas tienen que cambiar, que a nosotros nos definen que es crimen y está escrito en las leyes, como decía Carmelo. Eso está escrito, tienes el guión de lo que es un criminal, tienes el guión de lo que todos los guiones están escritos y tú te ajustas a ellos, porque una vez tú cometes algo parecido dentro de esa dimensión, te dicen, mira, esto fue lo que te hiciste y esto es lo que está escrito y de acuerdo con las leyes esto es lo que te toca a ti. Y uno está como un inocente útil reaccionando a aquello que lo llevaron a uno a actuar. Así es que yo creo que el nivel de complejidad tiene que ser asumido por todas las partes. Es un problema complejo, una situación compleja y nosotros tenemos que comenzar de alguna forma. Como dice Estela, como han dicho todos los compañeros que han hablado aquí hemos estado de acuerdo en principio con las cosas. Hay que comenzar, hay que reconocer y hay que actuar. Así es que está por ahí la situación. Gracias, Rico. Sí. Sí. Ajá. O adelante, Estela. Sí, que iba a mencionar que realmente es algo bien retante. Aquí hay una diferencia en cómo se aborda la situación porque las mujeres vienen acrecentando un movimiento de décadas, ¿verdad? Hay movimientos feministas de muchos años que ha venido defendiendo lo que son los derechos de las mujeres y que ha logrado articularse políticamente para demandar y exigir primeramente hace unos años distintas políticas que han ocurrido a través del tiempo. Sin embargo, los jóvenes, y lo mismo pasa con la niñez, hay sectores que no están articulados políticamente porque la persona que vive del narcotráfico no se va a articular, no tiene, ¿verdad?, motivaciones para articularse políticamente para defender algo que va en contra de lo que sería su ingreso. Así que ahí es igual que la niñez tiene una imposibilidad de articularse como sujeto político para exigir algo. Y en este momento, pues hay unos sectores que están utilizando esto como un mecanismo para disuadir, para invisibilizar, quitarle valor y estrategia política a lo que ha sido el reclamo de los movimientos feministas. Entonces, eso hay que poder reconocerlo y también me parece que un gran reto que tenemos como feministas es cómo articulamos la comprensión de que eso que ocurre con esos asesinatos está vinculado también a una perspectiva de género y a una perspectiva de un género que se da. Víctor hablaba hace un rato atrás de que las violencias se tienen que entender en su contexto. Entonces, la violencia en el mundo del narcotráfico se tiene que entender en el contexto de un capitalismo global. El capitalismo, se estima que al menos el 15% de los ingresos mundiales que produce el capitalismo están vinculados al narcotráfico. Pues entonces, y ese narcotráfico depende de una particular mirada sobre el género y construcción del género, que está vinculado a la trata también de mujeres y la trata de niños, y también de las masculinidades que se dan, que tienen ciertas conductas. Entonces, hay que lograr combatir ese discurso de un fundamentalismo religioso que dice valorar la vida del hombre, pero pero que a la misma vez reniega de la necesidad de reconocer. Porque ese fundamentalismo religioso, ahí es donde la religión se convierte en un problema de salud pública serio. La religión como un problema de salud pública, porque no te permite la educación con perspectiva de género, no te permite la discusión de las masculinidades, no te permite una salud, un sistema de salud donde la gente se eduque sobre la salud, sobre sus cuerpos, no te permite el derecho sobre los cuerpos. Entonces, ¿bajo qué estamos hablando? Valores, porque entonces a lo que recurren es a la educación en valores, y la educación en valores es altamente problemática también, y volvemos a que el problema está en el sujeto y los valores que no tiene el sujeto.
Así que me parece que hay un reto para el movimiento feminista de cómo combatir eso, buscando cómo comunicar mejor la problemática de la relación entre la construcción de los géneros, de las masculinidades, el propio capitalismo, y cómo se llega a poder discutir esto con otros sectores que no están articulados políticamente, porque estos otros sectores no son sectores articulados políticamente, mientras que los movimientos feministas sí. Sí que creo que ahí hay un reto que de cara al futuro tenemos que ver cómo lo hablamos, cómo lo discutimos entre los movimientos feministas y entre las organizaciones, que sí, que reconocemos que son distintas formas de violencia y que se tienen que aprender ambas. Gracias, doctora. Creo que la doctora Rivera quería hacer unas expresiones. Adelante. Sí, quería añadir en relación a la normalización de la violencia que se recibe a través de los medios de comunicación masiva, cómo se manejan los titulares, cuáles son los contenidos, a qué público se le escribe. Así que también el rol de la prensa es muy importante. Necesitamos más prensa desde una visión humanista, más prensa que eduque al país, que hayan espacios de mirar las diversas perspectivas. Ya estamos, ¿verdad?, cansados y muchos hemos buscado esos medios alternativos que son necesarios para poder reconocer que hay otras formas de comunicar lo que pasa. Así que esa normalización también de la violencia también nos está llegando por ese medio poderoso que son los medios. Así que quería señalar eso. Y debemos gracias por ese planteamiento, porque creo que debemos influir, porque esos medios de prensa nos abran espacio a nosotros los que hablamos desde la periferia, porque por cada 15 minutos que se nos pueda otorgar a nosotros en 3 meses, están los defensores del centro trabajando día y noche. Todos los periódicos aquí van en esa dirección, la mayoría de los programas de radio. Rara es la ocasión que se nos permite a los que hablamos desde la periferia y hablamos críticamente de lo que existe, que se nos dé la oportunidad, y hay que influir en esos medios, en las organizaciones que agrupan a los periodistas, para que la apertura sea mucho más amplia hacia nosotros los que hablamos desde acá. Yo quisiera creo decir que algo, ¿perdón? con relación a lo que dijo la doctora Migna. Sí, adelante, Víctor. Que todo lo que ella dijo lo trajo tan claro, Migna, y eso es lo que se conoce como violencia estructural desde los medios de dominio de las comunicaciones. Esa gente nos dice lo que tenemos que entender, cómo lo debemos entender y cómo debemos reaccionar. Entonces, es lo que ellos quieren que tú veas, no lo que tú quieres ver. Por eso, por ejemplo, yo me recuerdo estar en el ejército cuando Estados Unidos se llevó una pela en la Olimpiada en México, y eso no se pasó en los Estados Unidos. Yo no me enteré porque me llamó mi hermano. O sea, a ti te dan a conocer lo que ellos quieren, te dan a entender lo que ellos desean. Entonces, la gente tiene la mente, y yo me río ahora porque Trump tenía los fake news, pero había mucho fake news en torno a lo que él decía, ¿verdad? Y lo que él hacía. Pero es que los medios de comunicación son parte de la estructura de dominio del poder y son violentos en la medida que nos hacen pensar cosas que no son reales. Pero te quedó muy bien. ¿Alguno de los compañeros o compañeras quiere hacer alguna expresión antes de que demos por terminada la tira? Yo quiero agradecerle a ustedes infinitamente su cooperación, su participación en esta noche, y les voy a pedir que se repita, que no me dejen solo en otras ocasiones. O sea, estos diálogos son fundamentales para el país. Y no importa, después que digamos, critiquemos, porque la idea es
al establishment hay que criticarlo. No podemos hacer discursos de la mera aceptación. Y en esto me dirijo directamente a Carmelo. Lo que sí es que nosotros, en este diálogo, a la gente que hable desde la perspectiva y desde la posición de los oprimidos, aunque tenga ideas que nosotros no vayamos a compartir, le vamos a abrir espacio. ¿Para qué? Porque en ese choque de las ideas se van generando nuevos consensos. Quiero agradecerles, les repito, a todos. Para mí ha sido un placer conocer a las dos doctoras, a quienes no conocía. Me han impresionado bien favorablemente. Quiero seguir dialogando con ustedes. A Víctor lo conozco y él sabe, ¿verdad?, cómo es la cosa. Y a Carmelo, pues lo conozco también, un poquito menos que a Víctor, pero lo conozco. Para mí y le hablo a nombre del movimiento Diálogo Soberanista. Para nosotros nos enorgullece la participación de ustedes. Elevamos el debate, elevamos la orientación. Si ustedes quieren hacer una expresión antes de retirarse, con mucho gusto el micrófono está abierto para ustedes. Y gracias una vez. A nombre del colegio, muchas gracias por invitarnos. Igualmente, gracias. Gracias por considerarme. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Nos comunicaremos con ustedes pronto. Buenas noches.